Es noticia la Sociedad Interamericana de Prensa y su extrema preocupación por los numerosos ataques contra periodistas registrados en la región en los últimos días, entre ellos un nuevo asesinato en México. La CIP ha instado a las autoridades a garantizar la libertad de prensa y ha denunciado los múltiples obstáculos que encuentran los comunicadores sociales para acceder a las fuentes oficiales. Está con nosotros Carlos Jornet, él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Carlos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar nuevamente invitándome a esta reunión con la audiencia. Gracias a usted por estar. Parece un tema de no acabar. Los periodistas siguen siendo blanco de gobiernos, de la delincuencia, del crimen organizado. Ya prácticamente estamos por cerrar este 2020. ¿Cierra en rojo para la prensa, para los comunicadores? Sí, claramente es un año especialmente traumático, muy violento, un año en el que además la prensa ha tenido que afrontar situaciones muy difíciles para hacer su tarea, para informar, para denunciar situaciones sociales y económicas y sanitarias muy complejas, y sin embargo la violencia no solo no ha frenado, sino que se ha incrementado. Tenemos registrado 22 muertos por distintos hechos de violencia en todo el continente, 11 de los cuales fueron en México, un país que sigue teniendo una carga de violencia contra la prensa realmente preocupante y con niveles de impunidad que no decrecen, que siguen estando presentes y que no logramos que se terminen de resolver situaciones de larga data. Países preocupan más a la Sociedad Interamericana de Prensa en relación a esta violencia que usted menciona? Sí, no solo los hechos de agresiones físicas concretas que llevan a la muerte, sino otro tipo de ataques, de ciberataques, de violencia verbal, gobiernos que desacreditan a la prensa y que de ese modo comienzan a instalar un clima que puede derivar luego en situaciones de agresiones físicas por parte de particulares o por organizaciones del crimen organizado o por propias fuerzas de seguridad que en algún intento de frenar manifestaciones callejeras terminan descargando su violencia contra la prensa, terminan destruyendo equipos, terminan afectando físicamente a periodistas, a cronistas, y esta situación se repite en distintos países del continente. Ha habido hechos de agresiones contra fotoperiodistas recientes en Venezuela, en Panamá, en Perú, en República Dominicana, además de los asesinatos de periodistas como el de Jaime Castaño, por ejemplo, en Zacatecas, el 9 de este mes, que es el hecho que mencionabas al comienzo de la nota. Estamos conversando con Carlos Jornet, él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque cierra un año. Nos distancian unos días del cierre de este 2020 que a pesar de la pandemia y como estaban escuchando, lamentablemente la violencia en distintos sentidos no deja de tener a la prensa o a los trabajadores de la prensa como uno de sus blancos más importantes. La impunidad sigue siendo, Carlos, quizás uno de los elementos que más incita, por decirlo de alguna manera, a que estas situaciones se repitan. Porque si no hay certeza de castigo, si no hay certeza de tener justicia, si la impunidad sigue siendo, digamos, la carta, la orden del día, ¿por qué no seguir con estas agresiones en distintas variables hacia la prensa? Sí, perdón, tuve alguna interferencia, no terminé de escuchar bien la pregunta, pero realmente estaba hablando de la impunidad, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa ha lanzado hace muy poco tiempo una campaña Lápices Inmortales que justamente se propone
bregar para que los gobiernos de la región no solo garanticen la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas, sino también para que realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar que se investiguen los hechos de violencia, que se llegue a determinar quiénes son sus responsables y que se los castigue con todo el peso de la ley. Porque tenemos demasiados casos de periodistas que han sido asesinados y que después de largas batallas judiciales no se logra llevar a los autores de esos hechos a la condena. Y creemos que es una acción que los gobiernos deben impulsar decididamente, tanto del Poder Ejecutivo como desde la justicia, investigar y condenar. México, por ejemplo, anualmente, Carlos, cerramos con un número importante de periodistas asesinados en todo México. Y sin embargo, no se logra concretar que la justicia actúe como debe actuar. ¿Algún adelanto? ¿Ha habido conversaciones con autoridades, alguna disposición del gobierno de López Obrador para intentar, por lo menos intentar, que esta situación tome otro camino? Sí, hay permanentes contactos con gobiernos de la región, hay un trabajo conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para activar las causas judiciales y para que ellos de algún modo actúen sobre las justicias nacionales para que se avance en la investigación de esos hechos. Pero sigue habiendo muchísimos casos irresueltos y justamente esta es la acción que desde la Sociedad Interamericana de Prensa impulsamos para que se aceleren esas causas. Este año tenemos, como les decía, 11 periodistas muertos en México, hay 2 casos en Guatemala, hay 3 periodistas en Honduras, 2 en Venezuela, y hay 1 en Barbados, otro en Brasil, en Colombia, en Paraguay, es decir, en distintos lugares del continente, tanto en América Central como en América del Sur, hay una preocupante ola de violencia que no encuentra freno y que los gobiernos no atinan a adoptar medidas, por un lado, para dar seguridad en el trabajo de los periodistas y luego, cuando se producen estos hechos de violencia, para poder resolver rápidamente la causa y detectar a los autores y llevarlos a la justicia. Es una acción que no encontramos suficiente energía de los gobiernos para llevarla adelante. Sí, energía, voluntad por parte de ellos para poder avanzar en esto. Carlos, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Feliz Navidad. Gracias a ustedes y feliz Navidad para todos.